la iglesia del arrebatamiento hacia el milenio. Oiga esto. Voy a tratar de explicarle, porque usted sabe que en la escritura una coma hace diferencia, un punto hace diferencia, un signo de interrogación o de admiración hace diferencia. Las comillas también hacen diferencia. En fin, quiero que tome en cuenta lo que le quiero decir. No soy una persona estudiada, por la gracia de Dios medio conozco algo, pero el título del mensaje en este día lo he nombrado de esta manera: la iglesia, del arrebatamiento, al milenio. Lo cual quiero decirle, la iglesia participará del arrebatamiento y de ahí pasa al reino milenial. Una vez más, le quiero recordar, creo que es necesario que los que compartimos la palabra de Dios, los que le hacemos llegar a otros lo que por la gracia de Dios hemos aprendido, deberíamos estar seguros que de la manera como nosotros hemos tenido la revelación de ese tema, así también la tengan los demás. Porque yo he aprendido una cosa, que si el Señor me revela algo cuando estoy estudiando las Sagradas Escrituras, o cuando estoy orando, cuando estoy meditando, es con el propósito que yo se los comparta a los demás. Yo creo que de poco serviría que Dios me diera grandes revelaciones y que exista la iglesia, el pueblo de Dios, y que no se los comparta yo, porque si en mí hace un efecto tremendo, cuánto más no lo hará en miles y miles de personas que también han creído en Cristo Jesús. Entonces, he llegado a la conclusión que desde el primer día que yo sentí a Cristo en mi corazón, empecé a sentir una hambre de la palabra de Dios. Una hambre insaciable hasta este día. Es decir, que estoy todavía más necesitado que el primer día de estar escudriñando en la palabra de Dios y descubriendo tantas cosas maravillosas. Y siempre he creído que esa hambre de Dios, que esa sed de la palabra de Dios, viene de parte de Dios. Dios me la ha provocado. Pero también creo que no es un hambre o una sed de la palabra de Dios para saciarme yo y quedarme con ello. Yo creo firmemente que Dios me ha dado ese interés por su palabra, esa necesidad de buscar de su palabra a todas horas, pero con el propósito que yo se las comparta a todos los hermanos, mientras que yo pueda en este mundo. Entonces, recuerde, el título del mensaje en este día es: la iglesia, o los que hemos creído en Cristo Jesús, al participar del arrebatamiento de la iglesia, de ahí partiremos hacia el reino milenial. Entonces, yo quisiera adelantarles ya algo para un tema futuro, porque la gran mayoría de cristianos tienen la idea de que la iglesia es arrebatada, o sea que se lleva a cabo el arrebatamiento de la iglesia y que la iglesia se va a la gloria. En cuanto es arrebatada, se va a la gloria.
Y yo quiero decirles, hermanos, hermanas, yo entiendo que la iglesia es arrebatada y está con Cristo y está en Cristo. Y que cuando la iglesia es arrebatada, solamente pasan 3 años y medio más. Y durante esos 3 años y medio, Cristo le hace juicio en forma de castigo a los incrédulos y desobedientes por 3 años y medio. Y luego a los 3 años y medio, el mismo Cristo destruye a toda la humanidad. Y ya de ahí, inmediatamente se establece el reino milenial de Cristo. Y ahí ya pasamos al reino milenial de Cristo. Porque Cristo dijo, y aquí es donde ya empiezan a entrar escrituras de la palabra de Dios para darnos una idea. Cristo dijo allá en Juan 14:3, si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y me los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, ahí está hablando de el arrebatamiento de la iglesia y del arrebatamiento de Israel. Al llevarse a cabo el arrebatamiento, nos encontramos con Cristo y como estamos unidos a Cristo en espíritu, entonces estaremos con Cristo y Cristo del arrebatamiento de la iglesia no se va a la gloria. Como muchos han tenido esa enseñanza, yo la tuve al principio de mi conversión porque era la enseñanza que se tenía en nuestra iglesia, de que el Señor Jesús nos arrebataba y nos llevaba a la gloria a pasar las bodas del Cordero por 7 años allá en la gloria. Y déjeme decirle, hermano, hermana, no puede ser que Cristo arrebate la iglesia hoy y que la meta a la gloria por 7 años. Porque el decir que Cristo lleva a la iglesia a la gloria por 7 años es un error. Porque en la gloria no hay tiempo. En la gloria no se cuentan los años. ¿Cómo vamos a meter el tiempo a la eternidad? No se puede. Por lo tanto, el Señor Jesús arrebata a la iglesia. La iglesia está en Él y está con Él. Y Cristo lo dijo claramente, recuerde, Juan 14:3. Vendré, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Después del arrebatamiento de la iglesia, Cristo no se va a la gloria a estar allá en fiesta, porque acá en la tierra se está llevando a cabo un castigo terrible sobre los incrédulos y los desobedientes. Y si usted ha leído acerca de los 144,000, ahí en Apocalipsis dice muy claramente que los 144,000 son aquellos que van con Cristo por todos lugares. O sea, que Cristo va a estar acá en conexión con los castigos que van a estar recibiendo los incrédulos y desobedientes que se queden acá, que no participen del arrebatamiento. Y al final aparece Cristo ante la humanidad. Lo que vemos ahí en Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco, el que viene con una espada aguda en su boca, es decir, viene a destruir con su palabra. El que viene con ojos como llamas de fuego, que quiere decir que viene airado, disgustado en contra de la humanidad. Y ahí en el capítulo 19 al final, usted puede descubrir
que el Señor Jesús destruye a toda la humanidad incrédula y desobediente, y luego solamente queda el capítulo 20, porque en el final del capítulo 19 de Apocalipsis es donde vemos la destrucción de la humanidad por Cristo Jesús. O sea, en el capítulo 19 termina Cristo Jesús destruyendo a la humanidad incrédula y desobediente. Y ya en el capítulo 20 se habla acerca del reino milenial. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es llevado a cabo. Nos encontramos con Cristo en los aires, como dice la palabra del Señor. Nos unimos a Cristo, estamos con Cristo y en Cristo. No tenemos ningún problema si hemos de estar acá 3 años y medio, porque no estamos ya en el tiempo. Desde el momento que el Señor Jesús nos arrebata, la Biblia dice que somos transformados, lo cual ya no estamos siendo regidos por el tiempo. Ya nosotros pasamos a la eternidad con Cristo, de manera que al ser absorbidos por Cristo en el arrebatamiento, ya estamos con Él y en Él, y 3 años y medio es nada para que se pase, y ya de ahí el Señor Jesús estará pasando al reino milenial, donde nosotros estaremos pasando con Él. Aquí es donde yo quisiera detenerme un poco, porque puede ser que alguien me diga: hermano Rodríguez, yo tengo ya algún conocimiento de lo que es el reino milenial. Ahora, yo quisiera decirle, si usted sabía que se va a llevar a cabo una nueva creación, porque así dice la palabra de Dios, al hablar del reino milenial de Cristo, es hablar de una creación nueva. De manera que si alguien me dice: hermano Rodríguez, yo ya tenía conocimiento de lo que es el reino milenial, inclusive de que la iglesia va a estar en el reino milenial. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Y usted tiene realmente la visión espiritual de lo que es el reino milenial? Hermanos, hermanas, nosotros hoy podemos hablar del reino milenial, que pueden pasar años todavía para que el reino milenial se establezca. Cuando le digo pueden pasar años, es porque si en este momento se llevara a cabo el arrebatamiento, tendrían que pasar 3 años y medio de la gran tribulación para que el Señor Jesús destruyera toda la humanidad incrédula y desobediente y se estableciera el reino milenial. Eso si en este día se llevara a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Pero si pasan todavía algunos años para que eso suceda, pues entonces añádale esos años a los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, aquí está el punto tan importante y tan especial. Esto que le estoy compartiendo en este día no es solamente el conocimiento de una profecía que está por cumplirse. Esto que le estoy compartiendo hoy no es solamente un tema hermoso de escatología. Esto que le estoy compartiendo hoy es algo real, algo que tiene vida, algo que nos impacta ya en lo más profundo de nuestro espíritu, algo que nos ilumina, algo que nos mantiene con los ojos abiertos todo el tiempo. Le voy a contar una anécdota. Hace muchos años
Manejaba yo de acá de Los Ángeles a la ciudad de Dallas, Texas. Iba tan cansado en esa oportunidad que dije yo, ¿cómo le voy a hacer para no dormirme en el camino? Son 24, 25 horas que voy a hacer de camino manejando y me voy a dormir. Entonces paré en una de las gasolineras de paso, cuando uno va que para por allá a poner gasolina, y busqué, porque yo sabía que en esas gasolineras siempre venden de todo un poco, pero a la vez venden también pastillas que uno se toma para no dormir. Pues hermanos, me compré unas pastillas para no dormir y me tomé 2. Créame, me tomé esas 2 pastillas y empecé a manejar. Y de pronto, hermanos, comenzó a iluminarse en el mundo de una manera tan especial. Era de noche y parecía que yo andaba al mediodía. Algo tremendo que le sucede a uno en la mente, pero algo extraordinario. Pues quiero decirles que así me fui hasta llegar allá. Y lo mismo me pasó una vez que me tomé un café cubano, unas cositas así, que también me pusieron así a volar. Bueno, pues hermano, hermana, escúcheme bien. El mensaje que estamos tocando en este momento es un mensaje que si usted recibe la revelación de este mensaje, le levantará la adrenalina espiritual, le levantará en lo alto espiritualmente, le saturará de la esperanza, le saturará de la fe, de la confianza, se sentirá fortalecido espiritualmente. Por eso es importante que tengamos en cuenta que no es solamente escuchar una predicación. ¿Cuál predicación? Cualquiera. No, hermanos. Cualquier predicación, fíjese bien, cualquier predicación, sabiéndola interpretar, teniendo la revelación del mensaje en esa escritura, aquello tiene poder para levantar el ánimo de un pueblo que es el pueblo de Dios. Bueno, quiero que venga conmigo a Isaías capítulo 65 y versículo 17. Déjeme decirle, hay organizaciones completas que no creen en el reino milenial. O sea, una organización completa, desde el líder y todas las iglesias que él tiene en el mundo, no creen en el reino milenial. Como hay organizaciones completas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, ¿se imagina usted? Si esto es verdad y es una realidad, todo lo que nosotros nos perdemos al no tener la revelación de aquello. Venga conmigo y leamos lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 65, versículo 17. Créame, desde la primera vez que yo leí esta porción de la escritura me impactó tremendamente. Haga de cuenta que me sacudió aquello, porque no solamente la estaba leyendo, Dios me la estaba revelando cuando yo empezaba a leerla, y fue algo tremendo, que es parte de lo que me mantiene despierto hasta este día en lo espiritual. Dice así en Isaías capítulo 65, comenzando desde el verso 17. Pero me gustaría que usted, hermano, hermana, si tiene una Biblia en su mano y puede leer la Biblia, me dijera si sobre esa parte que vamos a leer se encuentra alguna inscripción en letra negra. En otras palabras,
Antes de empezar a leer el versículo 17 de Isaías 65, ¿usted mira unas letras negras ahí? En mi Biblia, en la Biblia Reina Valera 1960, dice así: porque aquí... No, le voy a leer primero la inscripción, eso le estaba comentando. Le quiero leer primero la inscripción en letras negras que está antes de empezar a leer el versículo 17. En mi Biblia, en la Biblia Reina Valera revisada, dice así: cielos nuevos y tierra nueva. Grábese esto. Antes de empezar a leer el versículo 17 de Isaías 65, aparece una inscripción en letra negra. Aparece una frase en letra negra que aquí en la Biblia Reina Valera revisada dice: cielos nuevos y tierra nueva. Esto debe ser algo que puso el traductor de la Biblia para hacernos saber que estamos a punto de descubrir algo que tiene relación con una nueva creación. Y al decirle que estamos para leer algo que tiene que ver con una nueva creación, quiero que ponga atención, que nosotros en este momento estamos habitando en la creación original de los cielos y la tierra. Me refiero a los cielos y la tierra, porque ciertamente Dios destruyó a la humanidad del tiempo de Noé, con excepción de Noé y su familia, pero el cielo y la tierra o el universo se quedó intacto. Pero según la palabra de Dios, aquí donde nosotros comenzamos en Isaías capítulo 65, versículo 17. Antes de empezar a leer en esa inscripción en letra negra, se nos da a entender que Dios va a crear un nuevo universo y que estamos para leerlo, que eso está establecido en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y por eso dice ahí: cielos nuevos y tierra nueva. Como si Dios te estuviera hablando por medio de este libro, y aquí el traductor de la Biblia te estuviera diciendo: estás a punto de descubrir que Dios va a crear el universo nuevamente. Y si tú, hermano, si tú, hermana, descubres y crees que sí, que la Sagrada Escritura aquí dice claramente que se va a crear un nuevo universo, entonces tienes que entender que no habrá dos universos, sino que para que se cree un nuevo universo, tiene que destruirse antes el universo original. Ojalá que me entiendas, hermano, porque esto es tremendo. Si nosotros entendemos que aquí la Sagrada Escritura realmente dice que va a haber una nueva creación del universo, ya más vale que te prepares y hagas de cuenta que te van a mover el tapete de donde estás pisando y te van a quitar lo que te cubre de estrellas y todo eso, te lo van a quitar. Esto va a ser removido y va a haber una nueva creación. Ahora sí vamos a leer Isaías capítulo 65, versículo 17. Perdone que me esté entreteniendo tanto, pero considero que la mayoría de predicadores lo hacemos todo tan rápido, hablamos tan rápido y mucha gente se queda sin captar realmente el mensaje. Por eso me estoy entreteniendo,
para que te des cuenta de la realidad de las cosas. Dice así, Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ahí no está hablando Isaías, porque el profeta Isaías no era capaz de crear nada. Pero ahí quien está hablando directamente es Dios. Y si tú pones atención, ahí hay un momento cuando Dios dice, yo, Dios, crearé nuevos cielos y nueva tierra. Grábatelo. Dios está declarando por medio del profeta Isaías y diciéndole al mundo. Ahí, por supuesto, le estaba diciendo al pueblo de Israel. Pero lo que Dios quería es que el mundo entero supiera que Él va a crear un nuevo universo. Y grábate esto. Si llegas a la conclusión que es cierto lo que dice ahí la palabra de Dios, que Dios va a crear nuevamente el universo, entonces, como te digo, no va a haber dos universos. Para poder crear ese nuevo universo, tiene que destruirse el universo original. Todo lo que existe, no solamente la Tierra, sino las galaxias y todo lo que tiene que ver con el universo, porque es extenso. Yo creo firmemente que no hay nadie que pueda explicar hasta dónde es todo lo que consiste el universo. Es algo que nadie puede precisar. ¿Qué tanto es el universo y qué existe en el universo? Pues todo eso va a ser destruido para que pueda crearse el nuevo universo. Pero te lo voy a leer una vez más y tú dime si realmente eso dice la palabra de Dios, o como te digo, será que el hermano Rodríguez, que ya se hizo viejito, ahora está inventando cosas por ahí o está diciendo una cosa por otra. Pero claramente entiendo yo que dice aquí en el verso 17, y voy a ir directamente a la parte que necesitamos, donde Dios dice por medio del profeta Isaías, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y le decía al principio del mensaje, las comas, el punto y la coma, los signos de admiración, de interrogación, las comillas hacen diferencia. Y aquí claramente dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Punto y coma. O sea, ahí quiere decir una cosa. Después del punto y la coma, quiere decir otra cosa. De manera que dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y enseguida dice, y de lo primero no habrá memoria. ¿A qué se refiere Dios con eso de lo primero? Cuando dice y menciona lo primero, se refiere a la primera creación, o a la creación original, o al universo que Él creó, donde creó los animales y puso el sol y la luna y puso al hombre. Y de lo primero no habrá memoria. Quiere decir, lo que existió primero desaparecerá, como si nadie se acordara de aquello. Pasará, dejará de ser, ya no existirá. Y es el universo en que estamos morando tú y yo en este día. Hermano, hermana, ¿te das una idea
¿Cómo se siente mi espíritu al mirar a tanta gente embelesada, hipnotizada por Satanás en este mundo, que no tienen tiempo para Dios, que están absortos, que están envueltos, que están poseídos por las cosas que les causan deleite en este mundo y no tienen tiempo para Dios? Por eso dice allá en Mateo 24, del verso 37 en adelante: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, compraban, vendían, y no entendieron hasta el día que vino el diluvio y se los arrastró a todos. Y dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Es terrible el mirar a las multitudes en los deportes, mirar las multitudes en los espectáculos, mirar las multitudes en las fiestas, en todas esas cosas que les causan algún efecto que a ellos les hace sentir bien, pero que no se acuerdan de Dios, porque todo esto va a ser destruido cuando menos lo esperen. Pero qué bendición, hermano y hermana, para ti y para mí, y qué bendición para aquel hombre o mujer que me está mirando y escuchando y que todavía no se considera hermano o hermana o aleluya, porque en estos momentos está al alcance de mi voz, y si está al alcance de mi voz es porque Dios le puso el sentir que escuchara, y es porque Dios lo está incluyendo en esta bendición. Pero aún lo más triste es que haya hermanos y hermanas que no están informados de esto. Yo tengo la plena seguridad que hay pastores que no habían escuchado acerca de esto, y si lo habían leído no le habían entendido. Y gloria a Dios si en este momento hay algún pastor que está descubriendo por primera ocasión esto tan glorioso, porque esto va a ser un tema más que les va a compartir a los hermanos y a las hermanas, porque va a ser una revelación gloriosa allá en lo más profundo de su ser. Volvemos a Isaías capítulo 65, versículo 17. Yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Eso dice Dios. Está diciendo Dios, yo llevaré a cabo una nueva creación. Yo crearé nuevamente los cielos y la tierra. Grábate esto, hermano, hermana, que me estás mirando y escuchando. Porque hay muchísimos hermanos, ya sea que estén haciendo dinero o no, pero hay muchísimos hermanos que están tan envueltos en las cosas del mundo que no tienen tiempo para Dios. Es decir, no le están dando tiempo de calidad a Dios, no están haciendo un tiempo especial para Dios. Con trabajos van a los servicios de su iglesia los días que hay, o a veces ni siquiera van los días que hay, van un día o poco dos a la semana, y ellos consideran como que están cumpliendo. Hermano, hermana, aquí en la vida cristiana hay algo más que cumplir con una norma, con una regla. Aquí hay algo que se mueve desde lo más profundo de nosotros, algo superior a lo que es la religión. Es la misma vida de Dios moviéndose, es la revelación del Espíritu de Dios que nos está dando a los que hemos creído en Cristo Jesús.
alertándonos de las cosas que van a venir y apasionándonos de estas cosas para que podamos tener fuerzas para estar constantemente consagrándonos a Dios y poder disfrutar de lo que viene. Esto que tenemos en estos días no vale nada, no sirve para nada. El mundo de estos días no tiene nada que ofrecerle al Hijo de Dios. Piensa por un momento. ¿Te hubiera gustado, hermano, hermana, haber visto la creación recién cuando Dios creó todas las cosas? Cuando todo era puro, todo era hermoso, antes de la contaminación, antes de la destrucción que hemos hecho por donde quiera. ¿Te gustaría ver todo natural, virgen, precioso? Pues hermano, hermana, estamos para participar de una nueva creación. Y en lugar de estar nosotros acá entretenidos en esta creación vieja, en esta creación enferma, porque la palabra de Dios dice que la tierra está enferma por causa del pecado. En lugar de estar perdiendo el tiempo aquí, que no queremos salir de acá, y digo no queremos salir de acá, porque no nos estamos preparando, porque no nos estamos metiendo en la presencia de Dios para vivir una vida más agradable a Él, sino que estamos ahí perdiendo el tiempo y como que estamos medios soñolientos, medios perezosos, como sin deseos de buscar a Dios. Y estamos acá prácticamente en la mira de Satanás para echarnos fuera y en la mira de Dios, que a poco nos pierde porque estamos muy descuidados. Esto que estamos descubriendo nos puede extender la visión hacia la nueva creación. Y esto nos puede traer un incentivo tremendo para alimentar nuestro espíritu y fortalecerlo y poder mirar hacia allá. ¿Qué te parece si te leo algo que dice la Sagrada Escritura ahí en Hebreos capítulo 11, de algo que experimentó Abraham? Mira lo que dice la palabra de Dios. Te voy a leer 3 versículos de la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 hacia el 10. Pon mucha atención y date cuenta que Dios le dio unas palabras a Abraham y esas palabras de Dios penetraron hasta lo más profundo de Abraham y le encendieron una luz. Le aclararon la visión espiritual de tal manera que hace muchos años que Dios le dijo eso. Y la visión de Abraham se extendió hasta este tiempo de la nueva creación, de lo que estamos estudiando hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, esto es, cuando Dios llamó a Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjate esto, qué precioso. Dios llama a Abraham y Abraham acepta seguir a Dios. Y Dios le dice que lo va a llevar a una tierra muy hermosa, muy fructífera, y que le va a dar una gran descendencia. Y a Abraham se le queda grabado allá en lo más profundo de su ser
las palabras de Dios. Abraham, quiero que vayas conmigo, te voy a hacer famoso, te voy a dar una tierra rica y te voy a dar mucha descendencia. Y Abraham tomó tan en serio la palabra de Dios que allá en lo más profundo de su ser se le iluminó la visión espiritual, al grado que Abraham no estaba buscando nada en esta tierra. Como que allá donde se le encendió la visión espiritual a Abraham, tuvo la capacidad de ver hasta el tiempo del reino milenial de Cristo. Porque mira lo que dice acá. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mira lo que dice el verso 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Si tú notas ahí en el verso 9, dice por la fe. O sea, Abraham salió, pero acá dentro había una confianza tremenda en que Dios le iba a prosperar, en que Dios le iba a bendecir. Y fue un impacto tan tremendo lo que hizo la palabra del Señor allá adentro, que el espíritu de Abraham se iluminó de tal manera que él no veía nada en esta tierra. La visión de él era más allá de esta tierra. Y mira lo que dice el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Qué te parece? O sea, Abraham caminó por la tierra donde él sentía que Dios se la entregaba para que viviera. Pero él, como que ya estando parado en la tierra que Dios le había ofrecido, hablando humanamente, terrenamente, aún ya estando él con los pies en esa tierra que podía poseer, él como que levantaba la cabeza y buscaba algo más, extendía su mirada a ver dónde estaba lo que Dios le había ofrecido. Esta es una tremenda enseñanza, mi hermano, mi hermana, para ti y para mí. Que no se nos clave la mirada aquí en esta tierra y perdamos la visión gloriosa de la nueva tierra, de la tierra prometida, de esa nueva creación de que habla la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 9 y verso 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, Abraham con Isaac su hijo y luego también con Jacob vivieron en casas de campaña, en tierras donde pudieran haberse asentado y haber edificado unos tremendos castillos, pero andaban en casas de campaña. ¿Y por qué no se paraban y hacían una edificación de lo más hermoso? Porque nada de este mundo les llamaba atención. Tenían bien clavada la palabra de Dios que les hizo brillar allá desde su espíritu y les hacía ver algo más sublime, algo más glorioso. Y yo aquí te quisiera preguntar, hermano, hermana, ¿cuál es tu visión de lo espiritual? ¿No te hace suspirar algo dentro de ti? Yo les digo a los hermanos que cuando yo era niño, yo sentía una necesidad dentro de mí. Y como yo tenía mucho contacto con el bosque, con el monte, entonces yo me salía al monte y al bosque y yo sentía que me ahogaba.
sentía que me hacía falta algo, como que me hacía falta la respiración. Y así pasé ese tiempo. Cuando llegué a los 22 años que hirieron de muerte a mi padre, huyeron los que hirieron a mi padre y yo sentí la necesidad de seguirlos, y yo venía todavía sintiendo aquella ansiedad dentro de mí. Cuando me hablaron de Cristo acá en Estados Unidos y yo recibí la palabra de Dios, ahí sentí que volví a la vida. Ahí sentí que se me quitaba aquello que me estorbaba y no me dejaba respirar, y sentí vamos a decir así, sentí ahí el oxígeno divino dentro de mí, y me di cuenta que eso era lo que a mí me hacía falta, y de ahí en adelante las cosas cambiaron. Esto te lo digo porque, hermano, hermana, tú y yo deberíamos de sentir que nos ahogamos en este mundo, y que cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nos metemos en la presencia de Dios, es como si sacáramos la cabeza de este mundo y respiráramos oxígeno celestial. Ojalá que después de esto, no solamente uno, sino todos los que estamos atendiendo a este mensaje, podamos sentirnos como se sintió Abraham, y como se sintió Isaac, y como se sintió Jacob, que se sentían que eran extranjeros en esta tierra, que aunque podían poseer todo, no querían nada, porque había algo más que les llamaba la atención. Mira lo que dice el versículo 10. ¿Por qué Abraham no se instalaba, por qué no se anclaba en este mundo? Dice así en el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En realidad, aquí está hablando de la nueva Jerusalén. Aquí está hablando de la nueva creación. Mira cómo son las cosas. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios con todo el corazón, no solamente sientes la seguridad que Dios va a ir contigo en esta tierra, sino que ya desde el momento que recibes la palabra de Dios en tu espíritu, como que extiendes tu brazo y te anclas de la gloria de Dios, y ya nada más es asunto que con el poder de Dios te vas acercando hasta que ya das el salto a la gloria de Dios al final del camino. ¿Cómo quisiera yo que Dios nos diera esa visión? Que en este día pudiéramos descubrir por lo que estamos leyendo que hay algo más glorioso, que hay algo más sublime, que no lo que ofrece este mundo es el todo para el creyente, que esto de aquí, hermanos, hermanas, no es para nosotros. Por eso el apóstol Pedro decía: os ruego, hermanos, como extranjeros y como peregrinos, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Hermano, esto está glorioso, hermana, esto está maravilloso. Volvamos a Isaías capítulo 65, versículos 17 en adelante. Dice así, hablando Dios, en el verso 17, Isaías 65. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Dice Dios, voy a destruir esta tierra, voy a destruir este universo, y lo voy a destruir con todo.
y nadie más se va a acordar de aquello. Pero les voy a crear un nuevo universo. Va a haber una nueva creación. Y si habla de una nueva creación, acuérdese que la primera creación fue con el propósito que el hombre la habitara, y todo lo que creó Dios alrededor del hombre era nada más para satisfacer los deseos del hombre. Toda la creación fue el entorno del hombre. Fue para su deleite, para su gozo. Entonces, hermanos, grábese esto. Dice ahí: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Te das cuenta? Aquí Dios sigue hablando de la nueva creación y habla de un pueblo que se va a gozar, que se va a regocijar, que va a ser feliz en esa nueva creación. Te voy a leer una vez más los dos versículos para que lo entiendas mejor. En el verso 17, Isaías 65, 17, Dios habla de una nueva creación. En el verso 18 habla de que en esa nueva creación habrá gente que se va a regocijar, que se va a gozar, que la va a disfrutar. Te los leo los dos juntos, verso 17 y 18. Dice Dios: yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o de la primera creación, de la creación original, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ya nadie se va a acordar de ella. Un día Dios la creó, un día Dios la destruyó, y ya nadie se acuerda de ella. Verso 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. O sea, en esa nueva creación, dice Dios, habrá un pueblo que se gozará, que participará de esa creación, que Dios creará todas las cosas maravillosas para que las disfrute un pueblo. Y ahí dice claramente: he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Hace referencia al pueblo de Israel. Y recordemos, el pueblo de Israel no ha gozado de la salvación por gracia que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos. El pueblo de Israel, cuando vino Cristo, no lo recibió, lo rechazó. Y ahí es donde nosotros entramos a formar parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel sigue todavía sin gozarse con su rey, con Cristo Jesús. Va a llegar el momento cuando se llevará a cabo el arrebatamiento de la iglesia, y entonces el pueblo de Israel lo va a reconocer. Y entonces es cuando el pueblo de Israel es recogido, es guardado, es arrebatado, así semejante a la iglesia. Es un remanente de Israel que se ha mantenido, que se ha guardado, y ese remanente es recogido, es sacado de este mundo. De ahí Dios destruye a la humanidad incrédula y desobediente, y luego crea cielos nuevos y tierra nueva, y ahí deposita a ese pueblo nuevo, al pueblo de Israel. Pero ¿qué cree? Que nosotros, en un estado glorificado, no en este estado natural en que estamos, sino en un estado de glorificación. Porque acuérdese que la iglesia, para ser arrebatada, tiene que ser transformada. Cuando usted lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en el versículo 17, ahí va a descubrir que la iglesia, para ser arrebatada, tiene que ser transformada.
Y allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, también dice que la iglesia, para ser arrebatada, tiene que ser transformada. Y al ser transformada, ya entra a un nivel de glorificación. Pero el pueblo de Israel, el remanente de Israel, ese va a entrar a la nueva creación en un estado natural. En un estado donde van a poder cosechar, donde van a poder sembrar, van a poder cosechar, van a poder tener hijos. Va a ser algo maravilloso. Y aunque en estado de glorificación, pero tú y yo, hermano, hermana que has creído en Cristo, participaremos también de esa nueva creación. Y eso es lo que Dios quiere en este día, encender tu espíritu con la visión de la nueva creación, para que tus ojos no se embriaguen de lo que hay en este mundo y tu corazón no eche raíces en este mundo, donde lamentablemente muchos cristianos están muy embelesados con este mundo y no tienen la libertad de los verdaderos hijos de Dios.